Muy buenas tardes, el pueblo en la plaza. Yo creo que no hay muchas frases más gratas que decir el pueblo está en la plaza. Siempre es una emoción. El pueblo completando la capacidad de la Plaza de Mayo. Vean ustedes lo que es esta imagen y esta otra. Formidable, una respuesta maravillosa de pueblo, la que se produjo ayer, un 17 de octubre, un día muy peronista, y era nomás un día peronista porque estaba preciosa la jornada ciertamente, y el pueblo venía de todos lados, como en aquel 17 de octubre de 1945, venían de Espeleta, venían de Berazategui, venían de Quilmes, iban de todo el conurbano hacia esa plaza que es un llamador de la democracia. Ahí está, eso es pueblo, eso es democracia. Esa es la vigencia, por otra parte, de una idea, de un sueño hecho realidad. Porque hay sueños que nunca se cumplen. Y hay sueños de trabajo, de prosperidad y respeto por el laburante que se cumplieron en todos los casos. Por eso esta plaza tiene ese altísimo significado. Por más que la quisieran ningunear, apareció inmediatamente la mafia de Clarín, de Héctor Mañeto, diciendo no había tanta gente en la plaza, no vaya a creer que había tanta gente. El cristinismo copó el acto, dice, en una plaza que no estuvo llena. Estos mienten hasta por gusto, qué necesidad. La plaza no se llena con 7 millones de personas, alcanza con menos, no es tan significativo. Sin embargo, ellos no quieren que la plaza estuviera como está ahí. Pueden ver esto distinto. Mírelo un ratito, en serio. Usted tiene un diario y usted tiene que poner un título. ¿Cuál es el que no pondría de ninguna manera? Que la plaza no estuvo llena. Puede poner multicolor, variopinta, qué sé yo. Tantas cosas, pero que no estuvo llena. Es un disparate, un mamarracho. Por otra parte, la plaza venía llenándose nada más que de la pirámide para acá. Ahora estaba llena hasta la Casa Rosada, toda llena. Era toda Plaza de Mayo. Era San Perón. Era San Perón. Estaban allí los pueblos reunidos con todas las corrientes, con todos los matices, con todo lo que usted sabe que el peronismo puede tener, pero de todas maneras estaban. Y estaban en un solo grito, en un grito de pueblo. Fue maravilloso lo que hicieron. Así que la plaza no estuvo llena, Mañeto. Qué gracioso que es, al fin de cuentas, de este individuo. Para la columna tenemos unas cuantas gracias. Pero permítame, antes del desarrollo del programa, presentar un periodista que yo admiro. No sé, Darío Villarruel, nombré a tu hermano. El doctor Villarruel sí lo admira también. ¿Sí? Totalmente. Nuestro admirado Jorge Alperín, bienvenido. Hola, me hacen poner colorado. Imagen de la plaza. Muchas gracias. Bueno, yo creo que un dato fundamental es pensar que el peronismo produjo 2 días, no uno, de celebraciones multitudinarias, lo que muestra que el peronismo es la única fuerza que puede producir multitudes de manera organizada hoy o de manera espontánea, mucho de lo de ayer. Eso es un recurso, una herramienta que no comparte con ninguna otra fuerza política y que es muy importante valorar, ponderarla hoy. ¿Por qué? Porque en el gobierno había muchas dudas, como hemos visto, respecto del acto del 17 o si iban al 18. La CGT decidió mostrarse como un aliado con poder autónomo y remarcarlo, y el gobierno fue cambiando un poco sobre el paso. Y la verdad es que esa herramienta que es las multitudes, en un momento tan crucial como este, donde el gobierno tiene que negociar con actores muy poderosos, por ejemplo, la formación de precios hoy mismo, la negociación con el FMI que se va acercando a su definición, en un momento tan crucial como este, cuando vos negociás, ¿tenés que mostrar poder o no? ¿Se tiene que notar que tenés poder o no? Me parece que esto es una cosa, es el saldo, uno de los saldos más importantes de esto. ¿Cómo te va, Jorge? Era un protagonista que faltaba. Y está bueno lo que decís, porque para pelear contra el poder real, contra los medios, ¿qué hay de este lado más allá que los funcionarios de gobierno? El pueblo. Y el pueblo en la calle puede bancar a un gobierno que le diga a los empresarios, bajen los precios. Que le diga al fondo, cuidado con lo que hacen, porque el pueblo está en la calle. Permítanme ambos escuchar a Cristina Fernández de Kirchner en algo que dijo sobre el peronismo, una definición que viene a cuento de lo que estamos viendo de la plaza repleta de gente. El peronismo, le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca. ¿Y saben por qué? Porque esa propuesta, esa idea,
que tuvo la impronta de incorporar a los trabajadores al sistema de decisión de la política nacional, sigue hoy más vigente que nunca. Miren, venía y lo escuchaba mucho tiempo, inclusive durante el tiempo en que fui presidenta o que Néstor también era presidente, que el peronismo no, que el peronismo era una cosa más del centro, que nosotros, que no, que ¿qué es de centro? ¿De dónde el peronismo fue de centro? ¿Pero qué están diciendo? Si Perón funda la tercera posición, ¿es centro cuándo? ¿Qué es el centro de algo? Algo que tiene una izquierda y una derecha, ¿no? Eso es el centro. Bueno, si algo no es el peronismo, es algo entre izquierda y derecha, es algo muy superador, muy superador. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece muy esclarecedor y no es casual que lo diga Cristina, porque de todas las fuerzas peronistas es el sector, el kirchnerismo, que toma las principales banderas históricas del peronismo, es decir, soberanía política, independencia económica y justicia social. Obviamente, dos de estos elementos están en crisis hoy. La justicia social en una sociedad que se ha vuelto terriblemente desigual y la independencia económica, un país estrangulado por una deuda impagable. Entonces, lo que pasa con el kirchnerismo es que es el sector más atacado en este momento. Es cierto que cuando esas banderas se inauguraron, digamos, desde el peronismo, era una sociedad que estaba creciendo permanentemente, era una sociedad de pleno empleo, ese es un dato fundamental para una cosa que les quería decir. Sociedad de pleno empleo donde un hombre iba del trabajo a casa y de casa al trabajo, es decir, no iba del trabajo a otro trabajo. Es decir, con un trabajo se sostenía una vida familiar. En ese contexto, esta sociedad de hoy, aquella no era una sociedad tan desigual, por supuesto, tan extremadamente concentrada la riqueza y sobre todo extranjerizada, era una sociedad muy distinta a esta y hoy no estamos en una sociedad de pleno empleo. Entonces me parece que viene un reto cultural y político muy grande, que es el siguiente. Yo coincido con lo que señaló hoy el documento de la CGT y el presidente en cuanto que hay que poner en el centro de las políticas la creación de empleo. Hoy no se está creando mucho empleo, el sector privado no está creando mucho empleo. Pero más allá de la coyuntura, leía a un economista que decía algo muy, muy sugestivo. La sociedad que viene es una sociedad donde va a ser necesario separar el ingreso de tener o no trabajo. Es decir, tener un trabajo hoy día, incluso para sectores que tienen trabajo formal en blanco, no les alcanza para mantenerse hasta fin de mes, para cubrir todas sus necesidades, aún teniendo un trabajo en blanco. Entonces, lo que viene es un proceso en el mundo, y no solo acá, donde el capitalismo no genera suficiente trabajo para la población. Y por lo tanto, una parte de la población no va a tener trabajo y el efecto de eso va a ser sobre los que tienen trabajo, que les va a tirar el sueldo para abajo. El Papa habló del salario universal. Claro, ese es uno de los elementos centrales, pero no solo ese, sino otras políticas, por ejemplo, la asignación por hijo, los IFE, los salarios familiares van a tener que ser unificados porque la persona va a componer sus ingresos no solo con lo que venga del trabajo genuino, sino también con el Estado. Vamos a ver lo que dijo el Papa. En encuentros pasados hablamos de la integración urbana, la agricultura familiar, la economía popular. A estas que todavía exigen seguir trabajando juntos para concretarlas, me gustaría sumarle dos más: el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. El ingreso básico, Hugo, es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. Y hay que analizarla seriamente.
El Papa jugando muy fuerte en materia de opinión. Le decía Jorge, ¿se volvió peronista, si no lo era, o es marxista? ¿Quién? Porque el Papa... No, dijeron siempre que era peronista, ¿no? Bergoglio. Era peronista, Sí, pero ahora va creo más que allá. Era de un sector del peronismo, Guardia de Hierro, claro. creo, en su origen. No Va sé por la reducción de jornada de trabajo, y lo dijo en este sentido. Hoy estamos alienados. Hay gente que tiene 3 o 4 laburos y no le alcanza, y hay gente que no tiene ningún laburo y no come. ¿Cómo hacemos con eso, no? Bueno, el reto que viene es, por un lado, de tipo cultural, como decía al principio. Es decir, primero, tenés que lograr eliminar el estigma que pesa hoy sobre los que reciben asistencia del Estado como vagos planeros. Tenés que eliminar eso. En ese sentido me molestó muchísimo, no muchísimo, pero no pude coincidir con lo de Massa hablando de sustituir planes por trabajo porque ayudó al estigma que existe. Pero es opinión personal. Claro, lo que no... A ver, mientras un sector de la sociedad, incluidos sectores vulnerables, piense que quien recibe asistencia del Estado es un vago planero, como digo, es una batalla que la ganó hasta ahora la clase alta, no se va a poder lograr que la gente sostenga y apoye políticas que tienen que brindar esa asistencia. Hay que trabajar culturalmente. Toda esa gente es estafada por el capitalismo. El capitalismo es el que determina que el mundo sea lo que es. Tiene que devolverle a esa gente lo que el capitalismo le ha robado y que definitivamente de eso ya no se va a poder discutir. No vamos a poder. Es más fácil ir volando vos y yo a la luna de la mano que sacar el capitalismo. Pero entonces tenemos que adecentarlo. Claro, pero además hay que lograr que la sociedad deje de ver al que recibe asistencia, porque van a tener que recibir asistencia muchos sectores del trabajo que hoy miran con desconfianza a los que reciben subsidios. Van a tener que cambiar su cabeza porque ellos mismos van a necesitar de esa asistencia para completar sus ingresos en el mundo que viene. Ya hoy es así. Y además otra cosa que va a tener que cambiar culturalmente es la imagen del Estado enemigo, el que te saca y no te da nada. El Estado da salud, educación, vivienda en muchos casos, justicia, aunque esté cuestionado hoy parte de la justicia. El Estado provee una serie de bienes que no va a dejar de proveerlos, no va a poder dejar de proveerlos. Ahora bien, esa sociedad donde el Estado pueda asistir a gran parte incluso de los que tienen trabajo, va a necesitar que los impuestos se cobren. Déjame nuevamente, estamos con Jorge Alperini, es un lujo, un verdadero gusto, qué lindas tus columnas además, que disfruto. Quisiera ver nuevamente la plaza, porque es una emoción, es algo fuerte, y no todo el mundo lo vio porque el que no fue a la plaza posiblemente no fue porque hizo otra cosa. Estamos hablando de un domingo, hay derecho también. ¿Vos estabas en la plaza? Sí, señor, recorrí hasta el lado de la Casa Rosada y estaba llena. Valía la pena. Fíjate vos lo que es esa plaza, tomada de arriba y tomada también en un ángulo de 30, 40 grados. Magnífico poder mostrar que el pueblo está allí. Una cosa muy importante que se ha recuperado, Jorge Alperín, doctor Villarruel, es el espacio público. Me parece que durante todo este tiempo la pandemia nos causó también ese problema de no tener el espacio de la manifestación que estamos viendo ahí y que es el pueblo en la plaza, y es una maravilla. Por eso es un enorme acontecimiento, no solo lo de ayer, lo de hoy también. Si bien uno sabe del poder de organización de la CGT, de todas maneras, verlo concretado en multitudes en la plaza 2 días seguidos por el peronismo, me parece que es un dato fundamental de la política. Extraordinario. Quiero mostrarles algo del Papa, pero antes, ¿por qué el Papa dice lo que dice? No exactamente por lo que les vamos a presentar, pero está involucrado esto que van a leer, porque esa plaza repleta que vamos a mostrar en media pantalla, en la otra media pantalla podrán ustedes leer que el diario Clarín dijo que la plaza no estaba completa. Ahí lo tienen, en una plaza que no estaba llena, quedó chiquito, pongámoslo todo en la pantalla para que se entienda bien. Ahí está, en una plaza que no estuvo llena. ¿A ustedes les parece que este es un título? ¿Por qué esa maldad gratuita, estúpida? Es una imbecilidad. Es algo que no tiene ni pie ni cabeza, porque mucha gente debe haber visto que la plaza estaba repleta, pero ellos quieren negar hasta eso. Mienten ante la evidencia. Alguien ha dicho que a los tontos no hay evidencia que los convenza cuando de una tontería están demasiado convencidos. Ahora bien, si son capaces de mentir en esto, tiene razón el Papa en esto que vamos a leer, ¿no? Miren este tuit de Francisco,
que es muy interesante cuando habla de los medios de comunicación. Pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, bueno, también de paso la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, y que busquen contribuir a la fraternidad humana. Teléfono, Clarín, atiendan una vez lo que le dice el Papa, lo que le dice cualquier persona que tenga sensibilidad en este mundo. Es un horror lo que hicieron, pero de vez en cuando se quitan la careta totalmente porque en su exageración, alguien podrá decir, bueno, yo vi un momento en el que la plaza no estaba llena, es verdad, ahora incluso podemos decir una plaza vacía, porque hay 300 personas caminando por la Plaza de Mayo en este momento. Hay que tomar el momento, el instante más importante, el apogeo de la convocatoria, es este. Entonces la plaza estuvo llena, maravillosamente repleta de público. Ayer, dijo Catopodis, en la plaza, la movilización fue en respaldo de Alberto y Cristina. Tratan de encontrarle un valor político a lo que allí sucedió. Vamos a ver cómo lo señala Catopodis. Y lo que está en juego este 17, como cada 17, es el rumbo del país. Lo que refrenda el pueblo en las calles y en la plaza, como lo hizo aquel 17 de octubre, es la decisión de ser felices. Y aquel 17 de octubre no había nada que pudiese explicar lo que iba a pasar. Y fue una invención, fue la gente y el pueblo que salió a defender a su líder, pero fundamentalmente a rescatar y a defender su vida, la decisión de ser felices, que era lo que en ese momento el coronel Perón y después el general les iba a garantizar. Así que para nosotros es muy importante, creo que también es respaldo al presidente. También vale la pena rescatar algo que dijo Cristina el sábado sobre un 30% de la población votando extremismos. 30%. Mucho. Muchísimo. 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 Yo siempre invito a ver. ¿Viste la película Yes, Sweet Car? Sí. En Netflix, sí, la de los jóvenes de Europa. Es impresionante eso, impresionante. ¿no? Como es un fenómeno mundial. La derecha, los extremismos es un fenómeno mundial. Se pronuncia. Digamos, eso me parece que es un sector, tiene que ver con la descomposición de los partidos tradicionales, con una socialdemocracia que defraudó profundamente y la búsqueda de alternativas. Fíjate que en Estados Unidos eso llevó a Trump, por ejemplo, al poder y hoy el Partido Demócrata está asumiendo que durante varias presidencias demócratas se asoció demasiado a las políticas neoliberales y que tiene que alejarse de ellas. Y como Biden lo quiere hacer, alejarse de las políticas neoliberales, le están pegando de una manera que jamás un presidente de los Estados Unidos tuvo ese tipo de críticas. Nunca ocurrió semejante cosa. Lo que es el TN de allá, ¿cómo es que se llama? Fox News. Bueno. Esa, News. Lo están matando, sí, eso. Claro. Pero no se puede creer las cosas que dicen, con lo que lo comparan, lo que intentan ridiculizarlo. Y todo eso tiene que ver justamente con el propósito de alejarse de prácticas que están condenando al mundo a demasiada hambre. Sí, además se está alejando por ese default que tuvo de años, que lo aisló de muchos de los votantes que fueron a buscar a Trump, creyendo que Trump era anti-establishment. Pero digo, hoy se están barajando en Estados Unidos y en el mundo rico, no solo acá, dos alternativas antineoliberales, por lo que sé. Una alternativa es recuperar el keynesianismo, el New Deal, la inversión en infraestructura, todo tipo de infraestructura como generadora de actividad en la economía, de empleo masivo, pero adaptándola a un mundo que tiene que poner el eje también en el problema ambiental. Ya no se puede pensar como viable cualquier alternativa de inversión, pero en lo económico, sino que hay que cuidar el ambiente. ¿Están convencidos de que la marcha es alejándose en lo posible de las prácticas neoliberales? Es verdad, los demócratas estuvieron muy cerca. Yo he tenido simpatía íntimamente por Obama, por su inteligencia, me parece un buen hombre, pero cuando uno revisa lo que hizo, puso al frente de todo lo que era la economía a la gente de lo privado, que se roba la economía normalmente. O sea que fue un fracaso lo de Obama en ese sentido brutal. Clinton, que ahora está enfermo saliendo, después vamos a tener un informe de Matías Morales, Clinton cerró lo que empezó Thatcher,
Sí, Thatcher también, pero Reagan en el 80, Reagan terminando con eso que mencionabas, Exacto. del keynesianismo, de la participación. Fin del estado de bienestar. Fin del estado de bienestar. Claro. Bueno, la otra alternativa, que también se está estudiando antineoliberal, sería poner el eje en la recuperación social, diciendo, por ejemplo, que crear una escuela tiene más impacto en mejorar la eficiencia económica a la larga que invertir en carreteras. Fíjate que este es un dato muy interesante porque esto lleva al salario básico universal, esto lleva a revalorizar una cosa que la CEPAL dice que es la economía del cuidado. Mucha gente trabaja en la economía del cuidado. Una parte está remunerada y mal, y otra parte ni siquiera está remunerada, ¿no? El trabajo familiar del cuidado de chicos, de ancianos, etcétera. Recuperar eso, ponerlo en valor, eso me parece que mejora la sociedad. Vamos a escuchar a Cristina lo que prometí, después me fui en la charla. Yo he visto muchos festejos, en algunos se ve que no leen ni se ponen a analizar bien todo. Pero bueno, qué sé yo. Hay gente que festeja porque le enseñaron que había que largar globos y bueno, y siguen con los globos. Muchachos, pinchen los globos y pónganse a pensar qué hacemos con el país. Pinchen los globos y a pensar qué se hace con el país, porque un tercio de ese electorado hizo uso de otras opciones electorales. Y no fueron las del centro, contra todo lo que recomiendan analistas, cientistas y otras hierbas en nuestro país. No, se fueron a los extremos o votaron a los que quieren quemar el Banco Central, porque es el que produce la inflación, o a los que siguen sosteniendo que hay que expropiar todo a todos, y bueno, ya sabemos. Sí, es una derecha muy activa, con mucho poder. Todo el poder económico está alineado a esa derecha. Sí, sin duda. Por ejemplo, Milei es el candidato que más minutos de televisión le dedicó los canales principales. Esto no es casual. Digo, además vos, depende cómo lo tratás en una... Es decir, ¿repreguntás o dejás que se floree, digamos? ¿Qué haces con la entrevista, digamos? Algo sé de eso y realmente no había repreguntas. Me he dado un gusto, Jorge, con esta invitación. Para mí también fue placentero, de verdad, encontrarme contigo y con... Y no será la única ocasión. Nos hace bien que nos ayuden a pensar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Jorge Alperín. Nosotros tenemos nuestra agenda también muy completa y vamos a empezar por el memorándum con Irán, por lo nuevo. Usted dice, ¿qué hay nuevo? Si terminó todo. No terminó todo. ¿Verdad, doctor? Sí, porque en este fin de semana político por excelencia, y lo festejamos, la vuelta de la política con la gente en la calle, dio una nota la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que era la ex mujer de Nisman. Lo dio en Infobae y tuvo repercusión en los medios hegemónicos. Obviamente, cada vez que ven Nisman, inmediatamente salen a poner en la tapa que lo mataron. Y usted sabe muy bien, lo hemos explicado, y lo dice el expediente judicial, y está muy claro que se suicidó. Bueno, Sandra Arroyo Salgado, que le doy un dato, en la causa de la muerte de su ex marido no es querellante. Ella lo fue y se retiró. Una vez que la causa llegó a la justicia federal, se retiró. Pero no es gracioso que ahora ella diga que es una vergüenza que no haya jueces que se vuelvan a ocupar de la causa cuando ella abandonó como querellante el desafío. Es una vergüenza y es triste que critique a sus colegas por la causa del memorándum, porque acá mezcla todo. A ver, una cosa es qué pasó con su marido y otra cosa es la causa del memorándum, que fue un invento de su ex marido que obviamente no tenía recorrido y había sido archivado ya en 3 instancias por la justicia. Llama la atención que critica a jueces que tienen el expediente, que lo leyeron, y ella sabe muy bien. Mirá, te voy a contar algo que me cuentan en Comodoro Pi. Esta teoría entre el crimen que no existió y la denuncia se llama Lobby Nisman. La encabeza un señor que se llama Waldo Wolf, seguido por Patricia Bullrich, por Laura Alonso, etcétera, que ellos consideran que la única manera que esto funcione es Nisman asesinado por el tema del memorándum. Si se cae el memorándum, se cae Nisman asesinado. Y esta es la cuestión que los molesta. Vamos a escuchar a Sandra Arroyo, que está inquieta por la causa de la foto del presidente en Olivos, pero después le cuento, dale. Para nosotros ya está esclarecido y el hecho, lo que fue
Nosotros buscábamos eso, saber la verdad, y eso era lo importante para mis hijas. La convicción sobre lo que queda sentado en tu casa y con tus hijas creciendo es que a su papá lo mataron. Es lo que han dicho nuestros peritos y lo que sostiene hasta el momento la justicia con el último informe pericial que se realizó en forma oficial. A ver, uno de sus peritos, el más importante, el que con más antecedentes tenía, se llamaba doctor Raffo. ¿Sabe qué pasó con Raffo? Después que dijo lo que dijo en su dictamen, se pegó un tiro en la sien. De la misma manera que Alberto Nisman. A lo mejor quiso decir muchas cosas, porque a lo mejor había escrito algo con lo cual no estaba de acuerdo, porque tenía relaciones de buena manera con la jueza Sandra Arroyo Salgado. Y además otra cuestión, si ella dice que lo mataron, como decía Víctor Hugo recién, ¿por qué no siguen la búsqueda de la verdad para saber quiénes los mataron? Ella representa a 2 hijas. Es muy difícil aceptar, y esto no me quiero meter porque es profundo en el seno familiar, que alguien se suicidó por circunstancias extras que todo el mundo conoce pero públicamente no se saben. Y además un dato, no se olvide que Sandra Arroyo Salgado no quiso de entrada que se sepa el contenido de los mensajes del teléfono de Alberto Nisman. Todavía es un secreto muy bien guardado con 7 llaves. Porque siempre se escapan de la verdad, como se está escapando de la verdad y de la justicia Macri. ¿Va Macri el miércoles o no va? Qué buena pregunta, Víctor Hugo. Está citado el 20 a las 10 horas, presentó un escrito, nombró abogado, Pablo Lanuse, que pidió un tiempito para ver el expediente. La verdad que si te citan a vos, yo pido un tiempo para ver el expediente, me dice, ¿qué tiempo? Tráigamelo a Víctor Hugo. Digo, como cualquier otra persona, porque él va a declarar y después puede ver el expediente, no hay ningún problema. Habrá que ver qué pasa, pero el dato que yo tengo es que si Macri no viene y pide una nueva prórroga, a lo mejor se la dan por 2 o 3 días. Pero si después de eso no viene, obviamente el juez va a tener que ordenar la captura de Mauricio Macri. Por eso están pensando si este ruido político que se puede armar va a ser a favor o en contra, porque ellos usan todo mediáticamente de acuerdo a que Clarín o La Nación le van a decir. Natalia Saracho está con nosotros. Es referente del Frente Patria Grande, trabajadora de la economía popular y la primera mujer que fue cartonera y que va al Congreso de la Nación. ¿Digo bien? Un gusto, gracias por la invitación. ¿Cómo va? Bien, acá venimos de la movilización que se hizo en Plaza de Mayo en el Ministerio de Trabajo, así que nada, un día muy histórico para nosotros y para nuestro sector. ¿Estuvo bien eso? Sí, la verdad que fueron 2 días históricos, creo que estuvo muy bueno encontrarnos en la calle y esa mística, y más que una mística, digo, reivindicar toda la lucha que venimos construyendo de abajo, ¿no? ¿Qué dice la gente con la plaza llena? ¿Qué nos está diciendo? Y yo creo que son 2 cosas. Digo, primero es recuperar ese día histórico donde construimos la mayoría una agenda desde los sectores populares, los trabajadores, de los obreros. Un espacio político que nos represente, el peronismo, ¿no? Vengo de una familia peronista y creo que reivindico mucho este día como militante también. ¿Qué ha sido para vos el peronismo, para tu familia, para tu historia? ¿Qué significó en la calidad de vida? Y transformaciones, derecho, reivindicación, digo, poder tener la posibilidad de planificar, ¿no? De construir a largo plazo. Creo que para nosotros hoy reivindicamos esa lucha y también proponemos de que hoy puntualmente, digo, como trabajadora de la economía popular, creo que hoy somos fundamentales. Esa discusión que se está dando, ¿no? De los planes, digo, somos un emergente que salimos, que nos tuvimos que inventar nuestro trabajo y que hoy nosotros luchamos para que la sociedad entienda y parte de la política que somos los excluidos del siglo XXI y que reivindicamos esa lucha de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. ¿Qué es ser trabajadora de la economía popular? Bueno, somos los emergentes que salimos a inventarnos nuestro trabajo por la crisis económica. Yo puntualmente vengo de la organización cartonera, que nace de la crisis del 2001. Nos tuvimos que inventar nuestro trabajo por una necesidad. ¿Todavía sos cartonera? Sí, trabajo en la cooperativa Amanecer de los Cartoneros. Soy de Villa Fiorito. Y la verdad que esa experiencia también permitió que se puedan organizar muchos compañeros y compañeras en otras ramas, como los trabajadores, los vendedores ambulantes, los que trabajan en la tierra, los polos textiles, ¿no? Un cartonero que va con uno de esos carritos llenos de cosas y avanza por las calles de Buenos Aires,
¿Cuánto puede ganar ese día? Un promedio. ¿Cuánto crees que consigue llevarse a su casa? Y 1.500 pesos, más o menos 1.000 pesos, depende, ¿no? Es mucha suerte, ¿verdad? Digo, la verdad que la pandemia, primero la pandemia del macrismo y después la pandemia del COVID, profundizó mucho la desigualdad. Eso se expresó también en la falta de consumo, digo, y también... ¿A dónde nos llevan todo eso? Hoy nosotros lo que estamos organizados, nuestra mercadería va a los que son los predios de acopio, donde la organización y la conquista cartonera hizo que podamos pensar en un esquema donde estemos organizados, donde podamos vender en conjunto, a mejor precio, digo, donde nuestra... ¿Hay cartoneros más hábiles que otros, más sabios, más conocedores, que saben más dónde buscar? No, la verdad que en la calle es rebuscártela, es vivir el día a día, es nada, la experiencia de la calle te da otra sabiduría, obvio, ¿no? Pero la verdad que cuando no tenés que meterte dentro de la olla, la necesidad te hace buscar y es una discusión que se está dando, que a mí a veces me enoja mucho, porque creo que es el único sindicato que nos preguntan todo el tiempo, ¿no? Si trabajamos o no trabajamos, cuánto trabajamos o no, pero la realidad es que no solamente somos trabajadores, digo, los invito cualquier día a que vayan a nuestro lugar de trabajo, donde creo y estoy convencida que son uno de los lugares donde más se trabaja, pero también, digo, es una discusión hacia los... Vuelvo a retomar los planes sociales porque estoy convencida, digo, que es una discusión que se tiene que dar, y aprovechando que estamos hablando de un día de reivindicación, para nuestro sector es importante decir qué es el salario social complementario, ¿no? Que complementa lo que generamos en la calle, digo, y eso hace que generemos un incentivo garantizado a los principios de día de mes, que el 5 tengamos un sueldo para garantizar mínimamente la canasta básica, que tengamos obra social, de que tengamos... un monotributo social, digo, y esas son reivindicaciones de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué no tienen caballos? ¿Por qué nunca veo caballos? Siempre veo la tracción humana de los carritos. No, en algunos lugares hay. Igual está medio prohibido eso, ¿no? Sí, pero también pensé en eso, por eso la pregunta. Nosotros reivindicamos también, digo, que es injusto, digo, de ver a los compañeros acarreando tantos kilos, ¿no? Totalmente. Digo, la organización permitió que podamos avanzar en un montón de conquistas, que hoy tengamos logística, que puedan trasladar esa mercadería, que es muy pesada. Pero bueno, hay muchos lugares que todavía no están organizados y que faltan. ¿Cómo están los barrios? El conocimiento profundo de cada uno de ellos, de aquí a las elecciones, ¿qué los estás viendo? Mira, yo lo decía recién, ¿no? Creo que estamos en un momento muy difícil donde se expresa, digo, nosotros lo vemos, que creo que el termómetro en los barrios también son los comedores comunitarios. Donde vemos que la gente va a buscar la vianda, que hay mucha gente que quedó sin laburo y bueno, lo vimos en los índices de pobreza, ¿no? Más del 40% de pobres. ¿Cuántos son los cartoneros? ¿Tenés una idea? ¿Están de alguna manera censados o sabés vos? Hay más de 20.000 cartoneros organizados, pero hay mucho más que todavía no están organizados. La verdad que hay muchos compañeros que todavía siguen trabajando en formas muy precarias, inhumanas, ¿no? En basurales a cielo abierto, en las peores condiciones. Por eso que nosotros planteamos que lo que dejó el IFE fue una evidencia de que hay un montón de compañeros y compañeras en edad laboral que no tienen un ingreso y que claramente trabajan de algo, porque nadie vive sin trabajar. ¿Y la pandemia qué pasó? ¿Recibieron el IFE todos, no todos? En la mayoría de los lugares sí, pero hubo un montón de lugares que no, por falta de DNI o por algún proceso de que no haya posibilidad de que llegue el Estado, ¿no? Digo, creo que las organizaciones sociales y los que militamos en el territorio fuimos ese puente a que el Estado llegue donde tenía que llegar. Nosotros reivindicamos tener un Ministerio de Salud, digo, militamos mucho de tener el cuidado de la vida, de tener prioridad en eso, pero la realidad es que hoy necesitamos saber qué vamos a hacer mañana, ¿no? Digo, hoy podemos sostener, podemos aguantar, pero la verdad que necesitamos la posibilidad. ¿Hasta cuándo, decís vos? Claro. La posibilidad de poder planificar, digo, qué va a pasar, digo, si nuestros hijos van a poder tener la posibilidad de avanzar en la educación, en la salud, de poder tener su propia casa, de poder tener trabajo. ¿Ha cambiado algo en estas semanas? ¿Percibís algo o la situación está en stand-by, está congelada con lo que sucedió en Las PASO? No, yo creo que, digo, nosotros lo que necesitamos es saber qué vamos a hacer después. Digo, la gente, la verdad que sabemos, no somos incrédulos y tampoco vamos a caer en la antipolítica. Nosotros sabemos que lo que está del otro lado es mucho peor, nos endeudó, nos empobreció, profundizó mucho la desigualdad,
pero estamos convencidos, digo, que tenemos que salir a militar. Desde el Frente Patria Grande vamos a salir con la campaña a recuperar los votos de los barrios. Cuando hablas con alguien de la derecha, que votó derecha y lo sabés, alguien tiene que haber sido un señor de enfrente, un amigo, y conversás con ellos, ¿qué te dicen? ¿O qué les decís vos? ¿Cómo es el diálogo? Yo creo que instalaron mucho lo que pasa siempre en campaña, ¿no? La inseguridad y también los planes sociales. Por eso es que se está discutiendo hoy eso y que hacen que peleemos los de abajo, los pobres con los pobres, por esa discusión, ¿no? Yo creo que acá hay un problema de clase, de conciencia de clase, y segundo es pensar que cuando se recupere la economía, ¿dónde van a ir a parar eso que se recupere, ¿no? Si van a ir realmente para los sectores populares, los lugares más postergados, o se la van a llevar siempre los que marcan los precios. Quiero que veas al Papa decir algo para lo que vamos a requerir, Natalia, tu comentario. A ver el Papa. En encuentros pasados hablamos de la integración urbana, la agricultura familiar, la economía popular. A estas que todavía exigen seguir trabajando juntos para concretarlas, me gustaría sumarle dos más: el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Salario universal. Inevitable. Yo creo que esas son las políticas que realmente es empezar por los de abajo. Digo, lo necesitamos hoy. Digo, el IFE expresó esto, justamente que a partir de los 18 hasta los 65 años, de los 18 para abajo están contenidos en la UH, de los 65 para arriba en la jubilación. Bueno, hay una gran brecha de nuestra gente que no tiene un ingreso fijo, que se expresó con el IFE y que claramente trabaja en algún lugar, de algo vive, en la economía popular. Digo, es un emergente, es un sujeto que el peronismo lo tiene que reconocer y tiene que acompañar ese proceso de organización. ¿Dónde te formaste? La calle, en el movimiento de trabajadores. La Universidad de la Calle, ¿no? Sí, pero ¿hasta dónde fuiste al colegio? Yo fui hasta séptimo, terminé la primaria en un bachillerato a la noche. ¿Nunca intentaste dar un paso más? ¿No todavía? Sí, fui candidata a diputada en el 2019. Ah, no, eso desde ya. Yo te digo en tu preparación. Sí, o sea, voy a seguir. Terminé la primaria el año pasado, así que voy a seguir. Bien. Bueno, y creo porque que tenés un capital maravilloso. Gracias. Y sos muy joven. Yo estoy convencida, digo, que es con la participación. Nos hicieron creer mucho tiempo que los sectores populares no podíamos discutir la política. Y claramente nosotros estamos convencidos que tenemos que recuperar. Si ustedes son la política, ¿cómo no nos van a poder discutir? Además son la resultante de la nosotros. política. Natalia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos al encuentro de Daniela Gian. Es un gusto, Daniela. Hola Víctor Hugo, muy buenas tardes. Estamos aquí en la avenida Ingeniero Huergo, en la esquina con Moreno. Mirá la cantidad de autos que hay intentando salir de la ciudad de Buenos Aires a esta hora, después de una jornada de muchísima gente en las calles, de una marcha multitudinaria a pocos metros de donde estamos ubicados ahora. Hasta hace unos minutos, Víctor Hugo, estaba cortado todo lo que era el tránsito por Paseo Colón, y eso tiene que ver con el movimiento intenso del tránsito que estamos viendo aquí en esta zona, en el bajo de la ciudad de Buenos Aires, para salir justamente de la ciudad. Poco a poco se va restableciendo la circulación en algunas de las calles aledañas, decía recién en Paseo del Bajo, porque en Paseo Colón, porque fue una de las arterias más complicadas durante todo el día. Allí fue donde se montó el escenario de la CGT, donde se realizó la concentración mayor y hasta donde iban todas las organizaciones sociales y los gremios durante todo el día. Pero bueno, esto que estamos viendo entonces es consecuencia de esa gran movilización de gente, de vehículos, de una cantidad inmensa de calles cortadas durante muchas horas. Y por eso es que si están saliendo de la ciudad de Buenos Aires o tienen que emprender el regreso a casa a esta hora, a 20 minutos de las 7 de la tarde, tengan paciencia aquí por Madero, por Ingeniero Huergo, por toda la zona del Bajo, porque salir de la ciudad realmente va a ser complicado. Está muy cargada esta zona de la ciudad con un tránsito muy intenso y seguramente en los próximos minutos ya se vaya descomprimiendo toda la zona. Víctor Hugo. Gracias, Daniela. Gracias.
Un mundo en conflicto, esto es lo que tenemos. Pero vamos a andar por el vecindario, en este caso, por lo menos al principio, con Nahuel Sosa, especialista en estos temas internacionales. Nahuel, un abrazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, queriendo entender un poco lo de Chile. Bueno, 2 años después de aquellas manifestaciones que creo que cambiaron el país. Bueno, totalmente. Me parece que Chile, junto con Perú y también en parte con Colombia, muestran de alguna manera, rompen con la idea del posibilismo, ¿no? Porque rompen con algo nuevo. García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, siempre utilizaba el concepto de oleada para entender a veces lo que pasaba en nuestra región. Y esta idea de oleada suponía que hay avances y retrocesos, pero que cuando hay una nueva ola puede ser profundamente transformadora y distinta a la anterior, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar si estamos frente a una tercera oleada. Recordemos que Chile, cuando arrancó este proceso, que era un grupo de estudiantes que estaban reclamando contra la suba del billete del metro, fue adquiriendo un grado tal que visibilizó una de las sociedades más desiguales que había en América Latina, tapada por lo general por las derechas regionales, y que a su vez eso derivó en una transformación de la Carta Magna, ¿sí? Con más del 78% de los chilenos y las chilenas aprobando que haya una nueva Carta Magna, en la cual, por ejemplo, tiene como condición ser paritaria, incorpora 17 escaños para los grupos indígenas y tiene hasta el 2022 para poder redactar una nueva constitución donde sin duda uno de los ejes centrales va a ser el rol del Estado y el rol del medio ambiente. Nahuel, me gustaría tener 2 palabras, aunque sea sobre lo que está pasando en Perú también. Bueno, en Perú lo mismo, ¿no? Un maestro rural que irrumpe frente a la política, frente a lo que sería la élite limeña, y que hoy está en una situación en la cual se está armando una coalición golpista en el gobierno, sobre todo, en el Congreso, encabezada por Fujimori, por lo que sería la hija de Fujimori, por Keiko, y a su vez el Partido Perú Libre, que entró en una interna porque Vladimir Cerrón, que era uno de los fundadores del Partido Perú Libre con el que llega Castillo, de alguna manera rompe porque dice que el gobierno se está derechizando, pero esta ruptura todavía es una ruptura muy reciente en la cual no toda la coalición está de acuerdo, y a su vez es muy difícil decir que hubo un giro a la derecha porque en los pocos meses que lleva Pedro Castillo reanudó las relaciones con Venezuela y puso el eje en cuáles van a ser las próximas nacionalizaciones. Seguimos en cualquier momento, Nahuel. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. En este recorrido internacional tomamos contacto con Matías Morales en los Estados Unidos en un par de minutos si nos dan. Mientras tanto, saludo a Estefanía Pozzo, que ya nos está acompañando. Buenas tardes, Víctor Hugo, ¿cómo le va? ¿Por dónde vas? Traigo información fresquita. Un poco por el lado de la novedad del día, que tiene que ver con los precios, el acuerdo de precios que se está en este momento terminando de definir, o por lo menos empezando a culminar su definición con por supuesto, la parte empresaria y el gobierno. 1.245 son los productos que el gobierno quiere que integren este listado de precios congelados hasta el 7 de enero. Alguna precisión sobre la política antiinflacionaria del gobierno vamos a hacer. Y en otro punto vamos a ver qué está pasando en Estados Unidos en la pospandemia y la reactivación económica. Sí, tienen un problema, un enfrentamiento muy serio con Biden. Por lo que Biden está queriendo, lo charlábamos con Jorge Alperino hace un ratito, alejarse de las prácticas neoliberales más terribles salvajes que hay en el mundo, ¿verdad? Más salvajes, digo. Sí, las más salvajes, efectivamente. Sí, tienen un debate muy grande respecto de la elevación del techo de la deuda de Estados Unidos. Lograron una solución temporal hasta diciembre, pero hay algunas discusiones hacia dentro de la economía norteamericana de qué manera se sigue hacia adelante. Pero estamos muy enfocados en lo nuestro, en lo que significa el acuerdo de precios. ¿Se hará realidad? Miraba a Funes de Rioja antes hacer declaraciones, o no sabe nada, o no quería soltar prenda, o no están demasiado dispuestos. Ahora sí, el contacto con Matías Morales. Muy buenas tardes, Matías. Vamos a empezar por la muerte de un hombre que fue fundamental en la política norteamericana. Hablamos de Colin Powell. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Así es, falleció Colin Powell, el ex secretario de Estado norteamericano durante la administración de George W. Bush. Powell tenía 84 años y padecía de cáncer de la médula ósea, pero murió por complicaciones derivadas del coronavirus, a pesar de que se había dado las 2 vacunas contra la enfermedad. Este hecho fue noticia, por supuesto, en todo el país, pero fue recibido sin demasiada emotividad.
ya que por un lado se había alejado del Partido Republicano y era un feroz crítico del exmandatario Donald Trump, al que llegó a calificar de vergüenza nacional. Y por otro, pasará a la historia por haberle mostrado al mundo las pruebas falsas sobre las supuestas armas de destrucción masiva de Irak que justificaron la posterior invasión. De cualquier forma, Powell también será recordado por haber sido el primer afroamericano en ser asesor de seguridad nacional, jefe del Estado Mayor Conjunto y secretario de Estado. En la película, en la serie Punto de Inflexión, que vale la pena ver, después de los 3 primeros capítulos sobre el ataque a las torres, hay un capítulo que marca lo que Colin Powell, ni hablar de Bush y Rumsfeld, etcétera, hicieron para la matanza brutal de los Estados Unidos en Irak. La guerra y los pretextos, lo tengo clarito, Colin Powell mintiendo sobre las armas masivas, de destrucción masiva que tenía Irak. Y otro presidente que está en dificultades, o lo estuvo por lo menos, es Bill Clinton. ¿Qué ha pasado con él, Matías? Sí, el expresidente de 75 años dejó el hospital el día de ayer de la mano de su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. Había dado positivo de una infección urinaria. En un primer momento se había pensado que tenía coronavirus. Esto posteriormente se terminó desmintiendo, pero había generado bastante preocupación porque había ingresado en el hospital con bastante fiebre. De cualquier manera, se comunicó que ya se estaba recuperando de una sepsis, que es una reacción extrema a una infección y que ya estaba fuera de peligro. Bien, Matías, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, hasta pronto. Estamos aprovechando todos los tiempos y volvemos a Estados Unidos, pero ahora para hablar de economía, a partir de Estefanía Pozzo. Tenemos una congestión, vimos hace tiempo en el canal de Suez una historia que nos parecía de ciencia ficción. Bueno, algo no tan tremendo como lo que se vio en el canal de Suez, que era directamente el bloqueo del canal porque se había atravesado un buque, pero sí una congestión de buques se está viendo en Estados Unidos. Vamos a ir viendo las noticias. ¿Por qué? Porque aumentó mucho la demanda de bienes de consumo en Estados Unidos. Se empieza a reactivar la economía y empiezan a demandar más. No están viajando tanto los estadounidenses. Esto que estamos viendo en pantalla tiene que ver con otra de las noticias. Primero vamos a ver qué pasa con los buques. Aumento del 22%, entonces decíamos, de la demanda. Ahí lo estamos viendo ahora sí en pantalla, la BBC. Crisis con los contenedores, porque hay tantos barcos haciendo fila para entrar a Estados Unidos. La crisis, el pico, fue en septiembre, que llegaron a estar 73 buques en filita en espera para entrar a los 2 puertos más importantes de California. Uno es el puerto de Los Ángeles y otro es el puerto de Long Beach. Esto fue reduciéndose, pero había al 13 de octubre 50 buques esperando, buques contenedores. No estamos hablando de barquitos chiquitos, son una gran cantidad de productos que llega desde China. Insisto, tiene que ver con el aumento de la demanda en Estados Unidos y un envío un 25% mayor a la economía norteamericana de todo este tipo de bienes. Ahora, además de todo esto que estamos viendo, sí vuelvo a pedirle allí a Juan Pionganía que nos ponga en pantalla qué pasa con los bancos, porque, claro, ¿cuáles son los sectores que se favorecen de la reactivación económica norteamericana? Los bancos. Es uno de los sectores que más cantidad está presentando ganancias, de hecho por encima de las expectativas, y ahí ven los números, ¿no? 28.700 millones de dólares en el tercer trimestre, los 4 bancos más importantes de Estados Unidos. Y hay un dato más, no sé si tenemos tiempo para repasarlo, pero cualquier parecido con la realidad argentina no es mera coincidencia, Víctor Hugo, tiene que ver con las alimenticias y una práctica que llevan adelante también en Estados Unidos. ¿Cómo camuflan el aumento de precio? Hacen los paquetes más chiquitos. Entonces, se compra, pensás que compras la misma cantidad, que en realidad no es que los paquetes, sino la cantidad de los paquetes viene en menos cantidad, y por supuesto es algo que sabemos que sucede en Argentina también. Con los remedios sucede mucho también. Hoy mi amigo Adrián Stoppelman hacía un análisis al respecto, es decir, te viene un frasquito de pastillas con 28, porque no para todo el mes, por ejemplo. Es decir, te reducen papel higiénico, mucho más corto. Claro, y mantienen el precio.
Entonces uno va y dice, bueno, sale lo mismo. Sí. Bueno, pero en realidad está comprando menos cantidad. Sí, hay muchas maneras de estafar a la gente y las saben absolutamente todas. Por eso es tan importante lo que pueda suceder en esta reunión que se está celebrando en este momento. Vamos a hacer una pausa y en un ratito nomás estamos con la columna. Empecemos como siempre echando un vistazo al mundo. Un mundo que tiene a Vox en España como una especie de pivot. ¿Vio el puesto ese del básquetbol que distribuye el juego desde una posición decisiva? Bueno, Vox está jugando así con las derechas, particularmente de América Latina. Y lo hacen con solvencia, tienen mucha capacidad para mentir, para llevarse todo por delante, para usar el brutal poder. Teje una alianza anticomunista en América Latina. ¿Qué es una alianza anticomunista? Usted dirá, pero ¿cómo? Alianza anticomunista no es una alianza antiizquierdista. Lo que pasa que si le dicen comunista a Biden en los Estados Unidos, imagínese lo que es, por ejemplo, en América Latina con los líderes que llamamos más tendientes a la izquierda. Entonces, para ellos, todo eso es comunismo, de esa manera lo disfrazan, de esa manera lo venden y así es como lo enfrentan desde el poder real. Pero igual se producen cambios en este mundo. Hay que luchar, hay que estar en la plaza como ayer, como hoy. Por ejemplo, en Chile, estuvieron en la plaza, estuvieron en las calles hace 2 años y consiguieron esto que vamos a leer ahora. Chile conmemora 2 años del estallido social y da inicio al debate de fondo sobre la nueva Constitución. Esto es lo que pasa ahora. Veamos aquello que fue histórico para los chilenos. Las heridas siguen abiertas. El 18 de octubre se conmemoran 2 años del estallido social chileno, la mayor crisis en 31 años de democracia. Lo que comenzó con un reclamo de estudiantes en contra del aumento al precio del pasaje del metro, desencadenó en una ola de protestas en contra de las desigualdades en todo el país, dejando una treintena de muertos y más de 460 personas con daños oculares. Ahí yo estaba en la marcha, ¿no es cierto? Estaba con mi amigo y la cosa es que estábamos en una esquina y toda la onda. Ellos lo que hacían es tirar una bomba lacrimógena, y esas que tiran ellos forman como una cortina blanca de humo. Y cuando se formaba esa cortina blanca, ellos se ponían a disparar a diestra y siniestra. En este momento la policía está reprimiendo, como todas las tardes, está desarmando una marcha que fue pacífica, con gases lacrimógenos, disparándole a los manifestantes. Y estamos acá con la gente de la Cruz Roja que tiene que levantar sus banderas, porque los perdigones, los balines y las municiones también llegan hacia este lugar. ¿Tienes como un brazo? ¿Un brazo con algo? Ahí está. Quiero saber si tienes el proyectil. No, solo le pegó. Solo le pegó el proyectil. Esta fue la lucha y esa la consecuencia también, pero es mucho mejor la que hemos mencionado, las conquistas de Chile, el nuevo panorama que se abre para ese país. Pero de todas maneras, la lucha continúa porque mataron hace poco a una abogada que defiende a los mapuches y hubo manifestaciones nuevamente en Chile. En esta jornada, estas son las manifestaciones que se han dado ante la indignación que sigue provocando que todavía no se haya hecho justicia al respecto. El mundo está así, de confundido, de convulsionado, de derechoso, podría decirse también de tonto, de torpe, de imbécil, a la palabra que usted elija. Mire lo que ocurre en Australia. También en Australia hay de lo que hay en buena parte del mundo. Estos son antivacunas, estos son los que no quieren que haya manifestaciones como las que se dan en... Bueno, antivacunas continúan sus marchas en Europa, pero estas son imágenes de Australia, porque el mundo entero tiene manifestaciones de esta naturaleza. Salgamos de Australia, de esta marcha, y vayamos a Italia. Las manifestaciones son contra los Green Pass, contra el carné sanitario, y también allí tenemos esta manifestación en Italia. Porque lamentablemente hay una gran confusión y una gran penetración de los medios que enloquecen y los partidos de derecha que también dificultan el entendimiento de la mayoría de la gente en estos casos. Vamos a ir a otro tema que recién tratábamos en nuestro programa, en los Estados Unidos. ¿Cuál es la manifestación que se ha dado también respecto a lo que son los desabastecimientos que se producen en distintas partes de los Estados Unidos, porque la pandemia también generó que los barcos llegaran y no pudieran descargar, no pudieran trabajar? Miren ustedes lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Tenemos la noticia, aquí está. El aumento de precios
y las estanterías vacías suponen un peligro para Biden y para los demócratas. Es decir, también hay un trabajo muy fuerte de la derecha más derecha de los Estados Unidos. ¿Usted quiere ver cómo juegan? Usted que ve lo que ocurre en la Argentina permanentemente, mire lo que se da ahora en este informe de la CNN, pero préstele atención, porque esto es muy revelador y demostrativo de la locura del mundo y de la derecha. The Biden who stole Christmas. Christmas has come early for the anti-Biden media. You'll get your Christmas presents next year. From the network that brought you the original War on Christmas. Some far-left folks want to diminish Judeo-Christian tradition and rename the Christmas tree the holiday tree. Comes a sequel inspired by the Commander-in-Chief. Thank you all so very much. The GOP highlighting that line on social media as incredibly complex supply chain concerns, exacerbated by a global pandemic, are being boiled down into a simple holiday tune. We begin at the White House, where the administration is trying to protect the president from being the Grinch who stole Christmas. It's like an annoying Christmas carol stuck on repeat. Fox is repeating this notion of Biden ruining Christmas. Grinch has nothing on these people. The fact is, the Biden administration has broken our economy. Si Alberto Fernández estuviera mirando esto, dice, pero entonces a mí me tratan como un duque. ¿Ustedes se dan cuenta el destrato que implica lo que le tiran a Biden? Porque Biden quiere alejarse en la economía de las políticas más salvajes del neoliberalismo. Y en otros asuntos, salvo en lo que es la política exterior, también se manifiesta muy a favor de la salud, de que paguen impuestos los ricos, y esta gente está defendiendo eso, como aquí sucedía con Clarín y Nación y esos otros canales, defendiendo que los ricos no pagaran el impuesto una sola vez. Ellos están empeñados todos los días en tal idea. Y, por supuesto, llevan a cabo una campaña devastadora contra el presidente porque tienen muchísima fuerza. Esta gente de Fox News ha conseguido que decenas de millones de norteamericanos no se quieran vacunar. Eso que en Australia eran 3.000 y en Italia eran 8.000 y así sucesivamente. En algunos lugares han sido 25 o 30.000. En los Estados Unidos son 70 millones de personas que no se quieren vacunar por la influencia nefasta de Fox News, que es el canal típico de los republicanos, el de la extrema derecha, el TN de los Estados Unidos. Y para no irnos de Estados Unidos sin mencionar a Colin Powell, que falleció en esta jornada, recordemos quién fue Colin Powell. Demasiado difícil para lágrimas se pone cuando uno habla de Powell, dicho también desde el respeto frente a la muerte, pero no nos podemos olvidar de que fue uno de los prohombres, entre comillas, que llevó la muerte a 1 millón de personas por lo menos en Irak, con una guerra que tenía sus argumentos inventados y mentidos. Lo que veíamos es una inmensa mentira que le costó la vida a 1 millón de civiles. Entre 700.000 y 1.300.000 es lo que se calcula. Bueno, dejémoslo dolorosamente en 1 millón, todo con una gran mentira. Lo que querían era el petróleo, lo que ya sabemos, llevarse por delante, no solo el petróleo, porque después de destruir un país hay que reconstruirlo. ¿Y quiénes eran los que iban a hacer los edificios, los que se iban a ocupar de venderlos? Los norteamericanos, por supuesto. Siempre es igual. Ese poder real, internacional y nacional. Miren lo que pasa aquí, en esta lucha que tenemos ahora mismo. Se está peleando por parte del gobierno para congelar los alimentos, para que usted los pueda comprar mañana al mismo precio que hoy, para que los pueda comprar dentro de 1 mes al mismo precio que esta semana. Porque de otra forma no se puede. No hay forma de parar la olla para muchísima gente, para millones de personas. No les importa nada a Clarín, a Nación, a los medios que son capaces de mentir así, con vistas a una guerra para quedarse con el petróleo y para quedarse con toda la reconstrucción, entre comillas, de un país. Es tremendo. Miren lo que hicieron este fin de semana, armonizadamente, porque para la maldad son el diablo que se une a lo peor. Miren ustedes, La Nación, el gobierno amenaza, Clarín, amenazan con aplicar la ley de abastecimiento. Es un mecanismo de defensa previsto por la ley y que tendría que permitir, de alguna manera, que ahora, en lo que se está discutiendo, si el gobierno gana, gana el pueblo, porque el gobierno está representando a la gente. Está con millones de personas en estos momentos que se preguntan cuánto van a costar mañana los alimentos. Si el gobierno pierde, con estos desaforados empresarios que no pueden parar de querer ganar el 100, el 200, el 1000%, si el gobierno pierde, pierde el pueblo.
pero ellos juegan a favor de los empresarios, porque son ellos mismos también. Son sus socios, son la élite, son el dominio. Y de esto fueron capaces, el día sábado, para trabajar sobre la idea de la gente, para que piensen en autoritarismo, amenazan, son peligrosos, son tremendos, amenazan. Están diciendo que si no quieren cumplir lo que el gobierno necesita a nombre del pueblo, pues entonces habrá que aplicar la ley de abastecimiento, la ley de abastecimiento, de eso se trata. El Papa ha hablado al respecto. Interesa mucho este tuit que emitió el Santo Padre porque marca también lo que son las grandes corporaciones alimentarias. Les pido que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. Miren este destacado ahora de Feletti, el secretario de Comercio. Escuchémoslo al Papa un instante. Es imprescindible también ajustar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano, porque tantos modelos lo han perdido. Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. ¿Y de quién es la culpa de la deuda y de todo lo que le pasa a cada uno de los países? De los trabajadores. Acá por lo menos es de los trabajadores. Lo dice bien Cristina Fernández de Kirchner. En otros lugares son los inmigrantes, por ejemplo, pero acá la clase laburante. Ahora la derecha, en Europa, dice que la culpa de que las cosas le vayan mal la tienen los inmigrantes. Y acá la derecha nos dice que la culpa la tienen los derechos de los laburantes. ¿Sabe qué? Minga. Minga. No es cierto, vamos, que los derechos de los laburantes sean los que generan la falta de trabajo. Es la concentración cada vez más horrorosa del capital. Ya probaron, con un gobierno donde decían que los empresarios iban a salvar el país. ¿Qué? Miren lo que nos pasó con los empresarios mandando en el país. Entramos de vuelta con el Fondo Monetario Internacional. Hoy estamos como estamos. Es necesario que aquellos que se han pasado denostando al peronismo y señalándonos con el dedo y que han fugado al exterior préstamos PBI enteros al exterior en paraísos fiscales, se hagan cargo alguna vez de lo que han hecho y ayuden a que la Argentina vuelva a reconstruirnos después de las dos pandemias que pasamos, la pandemia del macrismo y la pandemia del coronavirus. Necesitamos urgente una reconstrucción nacional. Pero no será con ellos, señora vicepresidenta. No será con ellos, es imposible, porque esos son los delincuentes. Estoy hablando de los medios. Es decir, fijemos un concepto. Usted va a ver delincuentes que han hecho cualquier cosa con el país. Lo han robado, se lo han quedado. Son los grandes evasores, los más grandes evasores del país, y son los que además se convierten en los estigmatizadores de todos aquellos que están en la vereda de enfrente. Estos señores que vamos a mostrar, los Aguiar, los Mañeto, son los que se quedan con todo. Pandora Paper, por lo que estaba diciendo recién Cristina Fernández de Kirchner, el Destape, con un saludo al amigo Roberto Navarro. Mañeto, Aguiar, Arandi, Fontevecchia, caramba, también Fontevecchia, también tienen cuentas en guaridas fiscales. Los dueños de los principales medios de la Argentina figuran en la última filtración con cuentas y sociedades en guaridas fiscales. Bueno, lo que me pregunto es qué derecho tienen estos señores a hablar de otros ladrones, si los hubiera incluso. Pero qué derecho tienen cuando ni siquiera lo son. A hablar ellos, que son los grandes depredadores de la fuga de capitales, los grandes promotores del desastre, los compradores del dólar futuro. Ya les recuerdo siempre que el mayor comprador de dólar futuro, crimen económico cometido en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el principal comprador fue Mañeto. Esto es una cosa tan inadmisible, tan triste, y cuesta mucho ponerse de pie todos los días para enfrentarlos y denunciarlos. Miren lo que acarrió, que es una
notable servil de ese personaje Magneto y de los Aguirre, pero fundamentalmente del primero de los nombrados, se le ocurre comentar de esto que estábamos viendo de Cristina Fernández de Kirchner. Préstele atención. Me preocupó verla, sí, voy a decirlo. La Cristina Fernández así. La conozco también hace 20 años o más. ¿La viste alguna vez así? Sí. ¿En qué momento? Pero es cuando no se controla, ¿eh? Fíjate las manos. Cuando, si ustedes bajaran, hagan silencio y miren las manos de Cristina. Ahí la estamos viendo. Vamos a hacer el silencio que dice Tienen Lilita. que ver las manos, solo las manos, en silencio. Miren cómo toma el micrófono, miren cómo empieza. Esta es la imagen del descontrol de su ira. ¿Por qué tiene un descontrol en su ira? Porque maneja las manos, aprieta, hace así. No sé qué hacer. De verdad no sé qué hacer con esto. No lo había visto. Porque a veces me sugieren mis compañeros de producción extraordinarios, Anabela Sánchez, una idea. Yo le digo, sí, me gusta, vamos a ver, porque dice, Carrió, ¿podés creer lo que hizo? Habla de las manos de Cristina. No del discurso, no de lo que dice, ni siquiera discute las verdades o lo que a ella le parezca que es inexacto de lo que dice Cristina, habla de las manos. Le digo, a ver, pongámoslo. Y bueno, por eso, espontáneamente, de verdad, me causa muchas gracias. Volvamos a lo serio, volvamos a hablar del mercado. ¿Quién lo regula? ¿Quién enfrenta a ese mercado que ahora está discutiendo con el gobierno por los precios de 1.240 artículos que, si efectivamente son congelados, nos van a permitir tener una cierta vida hasta enero del año próximo? ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Quién conduce? ¿Quién regula? ¿Quién establece las reglas en esta producción de bienes y servicios que hace el capitalismo? ¿El mercado y las corporaciones o el Estado y la política? ¿La economía o la política? Pero no la política esa que quieren denostar de partidito y de no, hermano, la política que se decide en las urnas democráticamente. Esta es hoy la discusión, porque la verdad, ya nadie discute que la forma de producir bienes y servicios es esa. Lo que ahora está en disputa es quién regula, quién ordena, quién controla. Y esto se hace respetando propiedad privada, etcétera, etcétera, lo que siempre hizo el peronismo. Me imagino que les pasó lo mismo que a mí. No pude parar de mirar qué hacía con las manos Cristina Fernández de Kirchner, influido por lo que dijo Carrió. El mercado, la regulación del mismo, lo que se quiere hacer con el país. ¿Usted se acuerda del astillero Río Santiago? Que esa brutal represión del 2018 lo tiene en cuenta, porque después le quiero mostrar algo muy lindo que está pasando ahora. No viene en contra del pueblo argentino, viene en contra de la clase trabajadora. Y por eso viene en contra del astillero, porque nosotros luchamos para otro país. Así que basta de tirotearnos tanto, gobierno. Nosotros no somos el problema, somos la solución, somos los laburantes, loco. Vamos los trabajadores, viva la lucha. Somos una solución, no un problema. Este es un país, está claro, lo vio a la perfección. Este pretende ser otro país. Acompáñenme con estas imágenes, Río Santiago, el mismo astillero. Ahí está el primer barco que se pone en marcha. Ahí está la celebración. Los trabajadores y los familiares, la recuperación, otra vez el trabajo, otra vez la ilusión y otra vez la industria de la Argentina. ¿Ya va? Es muy distinto a lo que acabamos de ver, ¿no? Me gustaría hacer una conjunción de lo que veíamos antes en esa tremenda represión y lo que es este barco partiendo. Me parece que vale la pena, porque hay cosas que, como imagen también, cuando son positivas, cuando nos enseñan, cuando nos pueden ayudar a pensar mejor, valen la pena. Vamos a tomarlo, si quieren, en el mismo momento. Ahí están los trabajadores.
Ahí están los trabajadores y ahora va a venir, después que dice nosotros no somos el problema, somos la solución, decían los trabajadores. Ahí está la represión brutal. Y acá tiene, muy bien Juanpi Montes Onganía y nuestro director y Anabela Sánchez, porque esto lo improvisé sobre la marcha, para que quede muy claro el contraste brutal que hay entre esa policía corriendo, reprimiendo con sus gases, con sus balas, y este barco, y esos brazos arriba, y estas banderas, y este festejo, y ese cielo, bien celeste y blanco en este momento. Un cielo de futuro, un cielo de esperanza, un cielo completamente distinto al infierno de la represión que veíamos hace hoy, 3 años, en el 2018. Axel Kicillof habló del valor que tiene esto. Del astillero Río Santiago. El objetivo es que el astillero vuelva a ser noticia por los barcos que construye. Hoy es noticia por la botadura de un barco y en los próximos días y en los próximos meses va a volver a ser noticia por el trabajo de primera que hacen sus trabajadores, sus directivos y la provincia de Buenos Aires. Ese es nuestro objetivo, recuperar el orgullo del astillero, que es parte del orgullo de nuestra provincia y es parte del orgullo de nuestra defensa, de nuestra soberanía y de nuestra industria nacional. Vamos a ver otra vez una imagen que tiene que ver con los grandes depredadores. Antes de ver al presidente hablando de que esa famosa platita que mencionan permanentemente en los medios de Héctor Mañeto en realidad es inversión. Pero antes, a la pregunta de quién es el gran ladrón, el que se ha llevado todo por delante, entre otras cosas la dignidad de tantas personas, es este señor. Ahí lo tiene. Este es, como se dijo alguna vez, el dueño de sus gustos, de su entretenimiento, de lo que usted piensa. ¿Usted se acuerda? Bueno, sigue siendo igual. Pandora Paper lo tiene a él como el gran protagonista. Ha sido denunciado. Hernán Arbizu llegó a dar de este personaje que tanto daño nos hace cada día con sus mentiras, con sus insultos, llegó a dar hasta el nombre del cajero del banco, donde había sacado cientos de millones de dólares, él y la señora Noble de entonces. Y este es el hombre que, donde dan 30.000 pesos a los estudiantes para que hagan un viaje, para que inviertan además en hoteles, en comida, y eso mueva un poco más la economía, habla de la platita, la billulla, que tratan de dar a la gente para ver si le compran el voto, como si toda la vida los gobiernos no dieran dentro de lo posible, intentaran dar, cuando son gobiernos que no están en contra de la gente, un poco de felicidad justamente a ese pueblo. Ahora escuchemos a Alberto Fernández hablando sobre la platita y lo que verdaderamente es inversión. Cuando piensa que los mercados son capaces de resolver todo, y generalmente los que piensan eso nos dejan viviendo con un bono como estos. Nosotros no creemos eso. Entonces, cuando yo escucho a los que dicen, bueno, pero están malgastando la plata en Tierra del Fuego, no. La plata no se malgasta ahí. La plata se malgasta cuando se piden créditos para favorecer la fuga de dólares. La plata se malgasta cuando castigamos al que produce y premiamos al que especula. Ahí se malgasta la plata. Ahí. Pero como la discusión es de modelos, de criterios, de qué se quiere hacer con un país, y ellos quieren que sea estrictamente el de ellos y lo otro rechazarlo, tienen que terminar con el honor de cualquier persona que esté en la vereda de enfrente. Ahora le está tocando otra vez al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Mire este artículo de Clarín de hoy. Esta maldad. Y por favor recorra el camino, o al que por lo menos le estoy invitando. Si en algún momento tropieza y no está de acuerdo, bueno, está en usted y está en su derecho. Otro apriete de Aníbal Fernández a la prensa. Ahora tuiteó contra un periodista de Clarín. Volvió a utilizar sus redes sociales para atacar a la prensa y disparó contra un periodista de Clarín por realizar una nota en la que se afirmaba que el Papa Francisco pone reparos para reunirse con Alberto Fernández antes de la elección. Primero que le quiero decir es que sería una locura que el Papa, a días de las elecciones, reciba un candidato a presidente, por más que va a estar cerca. Va a estar por allí, de eso se trata, por eso empezaron a especular, van a pedir para verlo al Papa. El Papa
El Papa no puede reunirse y tampoco se le puede pedir. Me parece, aunque frente a esta canallada, estaría divertido que finalmente el Papa le diera la mano a Aníbal Fernández. Dice, otro aprieto de Aníbal Fernández. Bueno, el último gran disgusto, entre comillas, dicen en su cercanía, la cercanía del Papa, ¿quiénes son los cercanos? Fue la vuelta al gabinete de Aníbal Fernández, un hombre cuestionado por los curas villeros que creen que favorece la droga en los barrios populares. Ahora, si usted es ministro, oficinista, jugador de vóley o de lo que sea, y a usted le publican una cosa así y no reacciona aunque sea con un tuit, diciéndole al periodista de Marras, aunque yo en el lugar de Aníbal Fernández me dirigiría siempre al patrón del periodista. Lo demás no cuenta, son hojitas en el viento, eso somos. Pero bueno, le contestó directamente al presidente. Este hombre que escribió esa barbaridad, esa mentira, respecto a que en las cercanías del Papa, imagínense las cercanías del Papa, yo podría decir cualquier cosa. En las cercanías de Manieto me han dicho que esta noche fuga $100 millones más. ¿Y en las cercanías de Manieto quién? De los cercanos a Manieto, no sé, uno de que está 2 pisos más abajo, que escuchó algo. Con este disparate y con esta capacidad para la infamia hacen cualquier cosa con las personas. Porque si Aníbal Fernández está en la droga y los curas villeros dicen saberlo, también Alberto Fernández, el presidente, pone a alguien que está en la droga. Y Cristina Fernández de Kirchner y todo el gobierno, todos están metidos en la venta de droga en las villas miserias. Esto es capaz de decir este diario. Esta maldita manera de desinformar, de incomunicar en la República Argentina. Y entonces el que aprieta, el violento, el autoritario, es Aníbal Fernández. Porque dice, che, paren un poco. Paren un poco, esto es una infamia, esto es una barbaridad. Para poder decir que Alberto Fernández no se reúne con el Papa, porque no se pueden reunir, no deben reunirse, porque estamos cerca de las elecciones y nunca el Papa puede recibir a un presidente, por más que esté a la vuelta, está en la esquina, está el presidente argentino en la esquina, y no puedo ir porque van a decir que estoy participando, mejor no, olvídense, no, hagan de cuenta que no me dijeron nada. Pero para justificar eso, el Papa en realidad no quiere ver a Alberto Fernández porque designó como ministro a Aníbal Fernández, que es el vendedor de droga de las villas. Lo dicen los curas villeros, dirían los curas villeros, cercanía de los curas villeros, un cura villero no determinado, que no se sabe quién es. Y que por supuesto, si dijera semejante cosa es una mentira, como todos podemos entender desde la menor inteligencia posible. Con esto hay que estar todos los días. Y también con aquellos que son serviles a este sistema. Reapareció Sandra Arroyo Salgado, pidiendo volver a la causa de lo de Nisman, por ejemplo, exigiéndole a otros jueces, tenemos el destacado de Sandra Arroyo Salgado, a otros jueces que se metan en la causa. Aquí están. Bueno, esto es lo que ocurría cuando muere Nisman. En los últimos 2 días intercambió 146 mensajes de WhatsApp con periodistas, 99 con modelos. Quiero llegar a los WhatsApp intercambiados con la que era en aquel momento su exmujer. Por la tarde de ese viernes se produjo por WhatsApp la terrible pelea con su expareja Sandra Arroyo Salgado. Fueron 13 intercambios con la jueza que estaba en España con las hijas de ambos. Arroyo Salgado le escribió: nuestras prioridades son distintas. Está a la vista que para vos lo importante es la puja de poder y salir en los diarios. Te felicito por haber conseguido lo que querías. Nisman le contestó: estoy hecho mierda y vos encima seguís. Una demostración de que su estado de ánimo estaba en furibundo declive. No le dijo estoy en plena batalla, le dijo lo que acabo de señalar. Esta era la discusión que mantenía con la señora Arroyo Salgado. Y ahora Arroyo Salgado aparece diciendo esto que vamos a escuchar. Ya está esclarecido y el hecho, lo que fue. Nosotros buscábamos eso, saber la verdad, y eso era lo importante para mis hijas. La convicción sobre lo que queda sentado en tu casa y con tus hijas creciendo es que a su papá lo mataron. Es lo que han dicho nuestros peritos y lo que sostiene hasta el momento la justicia con el último informe pericial que se realizó en forma oficial. La entiendo a Sandra Arroyo Salgado. ¿Qué es lo que pretende? Si Nisman fue asesinado, como
ella pretende, aunque no haya un solo elemento al cabo de todo este tiempo, no se suicidó. Si no se suicidó, ella puede mirar a los seres queridos de Nisman sin pensar que a lo mejor ella también colaboró en ese hombre destruido de esas horas que va y se pega un tiro en el baño de su casa. Ella también lo empujó con ese destrato y con ese desprecio. Todavía es mucho peor todo lo que ella le dijo a Nisman en esas horas. Un horror tremendo. Para quitarse el problema de tener que enfrentar la verdad del suicidio en el que ella podría haber sido una colaboradora más de tantos hechos, no la definitiva, pero indudablemente sumaba a esto. Esta mujer inventa que le pegaron el tiro por acá atrás, cualquier cosa ha dicho por televisión. Volvió loca a la fiscal Fein, no le permitió nunca trabajar, puso la causa en la justicia federal, maniobró todo lo que pudo, hasta que un día dijo, no puedo más, ella dijo, y se retiró de la querella, y ahora pretende que los jueces enseguida lo va a escuchar, porque antes quiero referirme a la DAIA. La pobre cúpula de la DAIA que sigue tratando de continuar con el juicio del memorándum con Irán. Veamos esto. Un grupo de intelectuales, ya saben ustedes cómo es el título de intelectual, no pongamos nombres. Un grupo de intelectuales le pidió a la DAIA que apele el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa del pacto con Irán. Por supuesto, siempre está Mañeto detrás de cualquier maldad. A través de una carta le solicitaron a la institución judía que no se someta a las presiones que puede ejercer la política. ¿Cuáles son las presiones? Se manifestó la justicia. ¿Qué presión? ¿De qué están hablando? Bueno, ahora escuche a Sandra Arroyo Salgado decir que los jueces deberían participar. Trabajo por el que él puso su vida en riesgo no se ha llevado adelante, o otros magistrados entiendan que no corresponde que sea investigado, y obviamente que a todas nosotros de la familia nos impacta con dolor. Ella corre el velo de lo que de vez en cuando parece que cae en el olvido, todo lo que motivó el suicidio de Nisman. Ella misma se expone en su servilismo, que también hay que tener en cuenta por ese poder. Un tuit del Papa que habla de estas cosas, ¿sí? Indudablemente es bueno que el Papa pueda decirlo y que se ponga el sello el que corresponda. Por supuesto, mañana Clarín no dice esto es para nosotros, no le hace pensar eso a su gente. Habla mal del Papa, de algo del Papa, contribuye al odio de la derecha con el Papa. Dice Francisco, a los medios de comunicación les pido que terminen con la lógica de la posverdad, de la desinformación, de la difamación, de la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, y que busquen contribuir a la fraternidad humana. Algo que también me ha dado placer para compartir con ustedes es lo que dijo Nora Barr, la más importante, creo, de las periodistas que se ha ocupado de la ciencia en todos estos años, en décadas, en la República Argentina. Recibió el premio Democracia y al recibirlo dijo: creo que si hablamos de democracia, la democracia empieza en la información honesta y veraz. Y en tiempos de incertidumbre como fue esta pandemia, este reconocimiento creo que no es para mí, sino que es para todos los periodistas científicos que permitimos con información honesta, veraz, que realmente basada en las mejores evidencias, permitimos la toma de decisiones informadas, diseñar estrategias y políticas públicas que fueron la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte. La diferencia, dice Nora Barr, entre la vida y la muerte. Hubo quienes trabajaron para la muerte, fanáticamente por la muerte, porque entendieron que eso les podía ser útil en estos momentos en los cuales estamos en elecciones. No obstante, el pueblo sale a la calle, el pueblo se manifiesta, lo hizo ayer de una manera que emocionaba, esa plaza repleta de gente. Es muy gracioso, Clarín dijo que la plaza no estaba llena. Esta es una de las tantas tomas que marcan lo contrario. Me gustaría tener las otras tomas, las que usamos hoy, porque esta es en el momento ya
de desconcentración, las que mostramos hoy, porque son al mismo tiempo muy emocionantes esas tomas que se hizo de la Plaza de Mayo repleta. Ahí están. Esto es Plaza de Mayo, tomado desde arriba. Vean ustedes, no hay un huequito. Y tomada en un ángulo que permite ver que también hasta la Casa Rosada, porque en los últimos años la Plaza de Mayo solía cerrarse hasta la pirámide. Miren todo lo que hay de gente allí. Clarín dijo, no estaba llena la plaza. Muy gracioso. Ocurrió algo con la gente de La Nación Más, que vale la pena también mostrar, porque esta gente va en nombre de una cierta felicidad. Tiene humor, se comporta de otra manera. Vean esto. A ver, vos estás en el medio de gente que se está manifestando, que está fervorosa, vos lo dijiste, pero que eventualmente puede propinarte desde un insulto hasta otra cosa. Y eso, bueno, también lo queremos describir como parte de la crónica. Nos parece un dato que cuenta lo que pasa también hoy en la Argentina. No, estoy muy tranquilo, Hugo, no, la verdad sin ningún problema. A ver, venga señora, por supuesto. Yo lo único que quiero decir que al móvil de C5N les pegaban, los echaban y les pegaban. ¿A ustedes le hicieron algo? ¿Los tratamos mal? No. Entonces, ¿quién es el maleducado y el que hace mal las cosas? Se equivocan. Este mensaje es para la oposición y Patricia Bullrich que vea que acá están los muchachos trabajando y nadie, por lo menos veo que nadie los agredió. Y eso me parece que tendría que ser así siempre. Muy bien. Están laburando. Muy amable. Muchas... Bueno, esta es la verdad. En un bar pasó esto, eso, nada más que porque es gracioso. Siempre nos gusta tener una sonrisa compartida con ustedes. Que cambien de canal, que cambien de canal, que cambien de canal, que cambien de canal. ¿Qué es lo que viene ahora? Es un problema también a veces en los bares porque ellos reciben de TN, que es Cablevisión, determinado tipo de beneficios y cada vez que pasan por el bar lo que ven es TN, naturalmente. Y de esa manera nos copan absolutamente a todos. Así son las cosas también. Quiero compartir con ustedes un momento maravilloso que se dio en la marcha de ayer. Fue fantástico. Alguien, me acompañan con las imágenes, que se pone de rodillas y le pide matrimonio a su novia y futura esposa, compañera por siempre. Por supuesto que están los que inmediatamente querían llevar todo el odio y ponerlo ahí. Bullrich dijo, ¿qué es esto? Gente que se compromete en medio de la fiesta y que canta, gente que va a un bar y canta, entrevistados que le dicen al entrevistador de La Nación Más, viste que podés trabajar sin ningún tipo de problemas, acá estamos tranquilos, estamos contentos. Es otra la historia, no tenemos ese odio que los lleva a decir cualquier cosa. Pero Bullrich dijo, no, yo esto, la verdad es que no lo puedo tolerar, me supera, dijo. Lo de ayer fue insultante para toda la sociedad, amenazante para el periodismo, por lo que dijo Aníbal Fernández contra Sergio Rubín, y por otro lado un nivel de destrucción, de contradicción en el mismo partido de gobierno que realmente asusta por los niveles de odio que se tienen entre ellos, ¿no? Realmente han generado un gobierno totalmente bicéfalo, con una total y absoluta falta de empatía. Una jugada que era estrictamente política, unos pocos comparado. Imaginen ustedes, si murieron más de 100.000 personas en la Argentina, estamos hablando de 1,5 millones, 2 millones de familiares de víctimas directos. Después están los amigos y otros familiares un poco más lejanos.
¿Usted vio alguna vez 500.000 personas, 100.000 personas, 50, 10.000 personas? Siempre fueron cientos, algunos miles, que colocaban esas piedras. Era un testimonio de carácter estrictamente político, porque de la muerte es responsable el gobierno que se ocupó de salvar vidas, el gobierno que consiguió las camas, el gobierno que vacunó, el gobierno que corrió el riesgo de poner en cuarentena a la gente, y ellos fueron con sus piedras. Siempre se respeta el dolor, pero el dolor no siempre tiene razón. En consecuencia, vale la pena decir que ahí están representados algunos de los familiares de las víctimas. De todas maneras, nunca falta alguien que hace una cosa que es dañina. Cada vez que se cumple con un acto deberían pensar, ¿voy a favorecer o voy a perjudicar aquello que quiero? Hay que planteárselo. De todas maneras, por lo que dijo Bullrich, Guado de Pedro respondió. Me parece que Patricia Bullrich quedó traumada de toda su vida política. La vida política de Patricia Bullrich está marcada no solo por fracaso, sino por el daño. Confío mucho más en las generaciones futuras de los partidos de la oposición. Por suerte Patricia Bullrich es un sector minoritario, pero me llama mucho la atención que siga siendo presidenta del PRO, completa la frase Guado de Pedro. Vamos a charlar con el ministro Arroyo. Nos importa mucho saber qué está pasando en este momento. Antes quiero mencionar esta nota de Lago Escondido. ¿Saben lo que es Lago Escondido, no? Un lago que es del país y alguien lo encerró y dijo, es mío el lago. Lo tengo escondido yo, dijo el señor Lewis. Lago Escondido, la causa prescribió. Aquella que investigaba la compra fraudulenta de los terrenos. El principal beneficiado es el hijo de Lewis, el magnate amigo de Macri. El rol de la mesa judicial y la doctrina Irurzun, inversa por supuesto, para salvar a esa gente. ¿Se acuerda cuál es el lago escondido? En la película El Camino de Santiago está muy bien mostrado aquel momento cuando todos llorábamos por Santiago Maldonado. En 2015 asume Mauricio Macri como presidente de la Nación Argentina y con él ingresan al Poder Ejecutivo Nacional los descendientes de quienes se habían beneficiado con la campaña del desierto un siglo atrás. Casos emblemáticos son el jefe de gabinete Marcos Peña Brown, perteneciente a una de las mayores familias terratenientes de la Patagonia. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, descendiente de Adolfo Bullrich, uno de los mayores beneficiarios del remate de tierras de la sangrienta campaña. El embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, bisnieto del teniente coronel Lino Oris de Roa, uno de los militares que con mayor crueldad arrasó con los pueblos originarios. Vale la pena recordar un poco esa película. ¿Cómo le va? Ex ministro Arroyo, disculpe que todavía... Por favor. En la idea de uno sigue siendo el ministro. Y como ministro, ¿qué balance? Primero que logramos sostener la paz social en un contexto tan difícil de pandemia. Hemos logrado sostener la paz social. No se dio en varios países de América Latina. Y yo creo que ahora viene una etapa de reconstrucción, ¿no? Para mí la reconstrucción pasa, por un lado, por transformar planes sociales en trabajo. Por otro lado, por avanzar en la urbanización de los barrios. Tenemos 4.400 barrios que hay que urbanizar en Argentina. Y por otro lado, 54% de pobreza en los más chicos por tener los jardines de infantes que nos faltan. Yo veo que es como un tiempo de vincular derechos con trabajo. Es el derecho al hábitat, a la vivienda, y es un montón de gente trabajando. Es el derecho a la primera infancia, que los chicos vayan al jardín, y es gente trabajando en la construcción y maestras jardineras. Me parece que hay una etapa de reconstrucción lo que viene ahora. Tenemos muchas preguntas aquí. ¿Cómo va, Lauti? ¿Todo bien? ¿Cómo fue esa marcha hoy? Muchísima gente, la verdad. Muchísima gente el día de hoy. Tardó muchísimo en desconcentrar. Obviamente convocada por la CGT, pero también había... ¿Trajiste material? De gente en pie. No para hoy mismo, pero sí para procesarlo. Para mañana, sí, bien, y para contar algunas cosas más. Era importante que esté, porque por ahí lo podían agredir. Y está bueno mandar un periodista. No, mucho cariño, mucho cariño. Tenemos que hacer una pausa y después conversamos con Daniel Arroyo, candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Se habla de retrotraer precios al 1 de octubre. ¿Serían 1.200, más de 1.200 productos? Sí.
Sí, la idea es retrotraer precios el 1 de octubre, consolidar lo que ya era precios cuidados, 670 productos, agregar de la lista original de los 1.200 que nosotros mandamos otros 900 productos, más lo que es precio super cerca, también incorporarlo y con eso consolidar una canasta básica diversa, porque este es otro concepto también que queremos dejar en claro con todo. No se trata de pensar siempre que en alimentos hay consumos suntuarios. No. Es el derecho de los sectores de ingresos medios, de los trabajadores, de los sectores humildes, de poder consumir tranquilamente los últimos 3 meses del año. Por eso hablamos de una canasta diversa, amplia, de 1.650 productos. Feletti, ¿a ustedes le manifestaron que estaban sorprendidos, como lo hicieron ante los medios de prensa, por este congelamiento, el pedido de congelamiento, que no da resultado en ninguna parte del mundo? ¿Eso fue lo que dijeron? A ver, 2 cosas. A mí no manifestaron esa situación de sorpresa, porque cuando yo planteo la aceleración de precios que se da en la primera quincena de octubre es incontrastable. Digo, no voy a dar marcas, pero tenemos subas de precios entre 10 y 25% en la primera quincena de octubre en latas de conserva, tomates, arvejas, los tenemos en café, lo tenemos en higiene personal, lo tenemos en artículos de limpieza. Entonces, esto es incontrastable y esto es lo que pensamos que tiene que retrotraerse, estabilizarse por 90 días y aprovechar qué es lo que va a pasar aquí. Un escenario de mayor nivel de consumo que ellos van a aprovechar por cantidad y no por precio. ¿Qué tienen miedo a vender más los empresarios? Porque una vez que, digamos, entran en este circuito, precios cuidados, precios que en realidad llegan para la gente, van a vender más, obviamente. Muchas empresas han valorado la experiencia de precios cuidados porque le permitió colocarse en la góndola de un supermercado, que nunca eso es muy fácil. Yo creo que estamos hablando... A ver, de la reunión de hoy hubo muchas declaraciones en favor del acuerdo de parte de las empresas y yo no tengo motivo para descreerlo, por eso abrimos este compás de espera de unas 12 horas más. Yo creo que tiene que haber vocación de acuerdo porque, insisto, estamos hablando de un universo, como decía antes, de la lista de productos que mandamos, 47 empresas tienen el 72%. Es decir, estamos hablando de un universo de empresas de las más poderosas. ¿Cree que vaya a haber desabastecimiento frente a este congelamiento de precios de tantos productos? No tendría por qué haberlo, primero, porque ellos tienen capacidad instalada. La capacidad instalada en la Argentina hoy es del 62% la utilización. Es decir, que hay capacidad instalada, no hay necesidad de ampliar la capacidad instalada. Hasta el 80% no tendría que haber estrangulamiento de problemas de abastecimiento. Y segundo, tienen la posibilidad de un mercado de consumo que se va a ampliar porque hay más gente en la calle, hay más movimiento, tienen la posibilidad de aprovechar ese mercado de consumo sin mucho esfuerzo. Aparte, piensen que estamos hablando de un acuerdo con las empresas más poderosas del país por solo 90 días. Felipe, ¿cuál es la parte del eslabón que está fallando, que registra los abusos, digo? Y tendríamos que discutir en enero las condiciones que están. Tendríamos que volver a discutir las condiciones en enero. Yo digo, a ver, cuando hay mercados oligopólicos o monopólicos y se dejan los precios librados, bueno, en general el consumidor no la pasa bien. Esto pasa en la Argentina y en cualquier parte. Nosotros queremos impedir que eso pase. Es una intervención positiva del Estado, respetando la rentabilidad de las empresas, pero para que haya una expansión del consumo. ¿Pero quiénes son los responsables de estos abusos de precios, digo? ¿Supermercadista, algún otro eslabón? ¿Quiénes son los que se abusan y ponen los... Les pido que sigan atentos a lo que está diciendo Feletti, por si me equivoco. Tengo la sensación de que no hubo acuerdo. Sigue argumentando por qué tendría que haber acuerdo. Esperemos un poquitito y mis compañeros de producción están escuchando para ver esto y enseguida conversamos dentro de lo posible con Daniel Arroyo. ¿Para cuándo quedó entonces el acuerdo de precios, Estefanía Pozzo? Para mañana, Víctor Hugo. Lo que sabemos es que la Administración Nacional sigue dándole oportunidad a las empresas a hacer una propuesta concreta, una contrapropuesta para llegar a 1.650 productos. Si no lo hacen, lo van a decidir de manera unilateral por la Secretaría de Comercio. Me lo acaban de comentar fuentes oficiales que lo harían a través de una resolución. Y ahora
Viro un poco y convierto esto en una pregunta. ¿Qué se juega en esta negociación con las empresas y en el acuerdo de precios en particular? Para mí la clave es estos 1.600 productos, tener claro el precio hasta el 7 de enero. Gran parte del problema hoy es la falta de referencia. Yo voy a un barrio y me agarra alguien y me dice, mirá, esto acá sale 40, acá sale 90, acá sale 260. Yo veo no solo el tema del congelamiento, sino la referencia de precio como un punto clave, saber dónde estamos parados. Junto con eso, empezar a generar mecanismos para mejorar. Lo que dijo Feletti, que hay más actividad económica, esto es así. Si tenemos una referencia de precios, hay más actividad económica, va a empezar lentamente a mejorar la cosa. Con lo cual, ¿usted es optimista? Yo sí, yo creo que podemos revertir la elección de noviembre. Está claro que fue un llamado de atención lo de septiembre. El llamado de atención fue decir, no me alcanza, la tengo complicado, está difícil. Se han hecho mejoras. Esto realmente yo, de los 1.600 productos, lo veo como muy importante. Sí, Daniel, Cristina Fernández de Kirchner el sábado habló de un pacto necesario entre el trabajador y el capital con un Estado preponderante para que la balanza no se incline hacia los más fuertes. ¿Qué opinión tiene de esas declaraciones y cómo se logra? Yo creo eso, yo creo que lo dijo Cristina y me parece que en el siglo XXI necesitamos un nuevo pacto de capital y trabajo donde el Estado claramente tiene que acompañar el trabajo, establecer un ingreso de base, hay una parte importante de la gente que está fuera de todo tipo de ingresos y generar mecanismos. El trabajo que viene a mi modo es, por un lado, muy globalizado, muy competitivo, son los unicornios, y por otro lado, muy mano de obra intensivo. Es la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas, el reciclado. Me parece que cuando Cristina en su momento habló del contrato social y ahora que habla de una nueva articulación capital-trabajo, son los ejes los que tenemos que ir para adelante. Todo está fundamentado en la cuestión económica, dice usted. ¿Cómo se sienta la gente el 14 de noviembre? No solamente, pero lo económico es muy determinante. La dificultad de llegar a fin de mes es muy determinante. No es solamente, es un estado de situación, es el desgaste propio de la pandemia, pero para mí lo económico es realmente determinante. Y no solo lo económico de cuánto alcanza la plata, sino saber dónde uno está parado. Gracias, Daniel. Un gusto. Por la tolerancia, además, porque al final con la aparición de Feletti y todo esto nos quedamos sin el tiempo. Allí está Gustavo Silvestre ya listo para presentar Minuto 1. Se pone en marcha nuestro buque insignia, como decimos en la programación de C5N. Nosotros volvemos encantados de la vida mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.